Bueno, chicas, buenos días. ¿Me escucháis bien, no? Tengo la cámara, espero que no se caiga porque se me ha roto ahora el palo que la sujeta, pero bueno, vamos a empezar. Me encanta que estén justo dos personas, Ariana y Anto, conectadas ahora mismo, porque, bueno, hoy iba con la idea de hablar de una cantidad de cosas que tengo aquí apuntadas, pero al final, pues vamos a hacer una charla y lo que surja, ¿vale? Porque al final, más que concepto propio de biodescodificación, que es un dolor de garganta, que es un dolor de espalda, que al final pues lo vamos a tratar a fondo y muy en detalle en el curso bueno, del cual os voy a hablar al final de la clase. Me interesa más un poco la parte emocional, la parte más humana y el por qué estamos aquí hoy. Y me resulta muy curioso que justo las primeras dos personas que se hayan conectado sean como un ejemplo del tipo de persona, ¿vale? Que puede estar al otro lado de la cámara y del tipo de persona pues interesada a la sanación personal. Esta chica me dijo hace poco, te voy a escuchar mientras limpio la escalera. Y me recordó, me encantó, porque este tipo de personas son precisamente las personas que, eh, que tienen la actitud correcta, ¿vale? Para cambiar su vida, para transformar, para hacer una transformación real y para beneficiarse de lo que es pues, la biodescodificación y mucha otra terapia disponible para la sanación. Yo hace pues poco más de 2 años estaba exactamente en esta situación, limpiando no escalera, pero casas. Estaba llevando pues un piso de alquiler por una tercera persona y bueno, era una especie de trabajo puente porque había dejado por fin mi trabajo, el trabajo que tanto odiaba y que fue, bueno, la causa desencadenante que me llevó pues a emprender todo el proceso de sanación, del cual ahora os hablaré. Y bueno, y mientras estaba limpiando estos pisos de Airbnb, yo iba escuchando pues clases de biodescodificación, de constelaciones familiares, clases de finanza incluso, de cualquier cosa que en este momento pues tuviera a mano y que me ayudase a cambiar un poco mi visión y mi realidad, porque la realidad que yo tenía en este momento no era mi realidad y mi vida deseada. Entonces, pues cuando estamos en una situación así, donde no nos gusta lo que vemos, lo que vivimos, pues tenemos dos opciones. Seguir poniendo excusas tras excusas, que si el gobierno, que si el COVID, que si la crisis, que si lo que sea el sector inmobiliario, Dios mismo, sí que soy pobre, sí que no tengo los mismos recursos que ha tenido mi amigo fulanito. Nosotros podemos seguir así, poniéndonos cada tipo de excusa, y yo durante años estuve también en este lugar, entonces sé de lo que hablo. O pues podemos intentar salir de ahí paso a paso, empezando poquito a poquito a tomar acción y hacer un pequeño paso en esta dirección. Que no podemos, que ahora mismo no puedo dejar este trabajo que tanto odio, no puedo dejar el trabajo 8 horas, 10 horas diarias, no puedo dejar de limpiar escaleras, que ahora mismo no puedo lo que sea, que ahora mismo no tengo los recursos y el dinero para poder hacer lo que quiero. Da igual, es la actitud que cuenta. Entonces, en esta situación, ¿qué decidimos hacer? Decido empezar a formarme y a cambiar mi mentalidad, aunque sea limpiando piso, limpiando una escalera, trabajando, porque para qué nos vamos a engañar, hoy en día la excusa del trabajo se queda un poco corta, porque muchísimas personas, hombre, si trabajas en fábrica
Y tampoco, porque muchas veces puedes escuchar con los auriculares lo que se te dé la gana. En lugar que escuchar música, pues ponte a escuchar podcast de transformación personal. Ponte a escuchar algo que aporte alguna información nueva a tu vida. Porque si seguimos haciendo lo mismo, sería estúpido pensar que nuestra vida pueda cambiar. Entonces, esta actitud de lo hago a cualquier costo, lo hago desde donde sea, me encanta porque es la actitud correcta. Yo tengo muchísimos amigos que, bueno, como sabrán, quien está conectado, se ponen todo tipo de excusas. Son exactamente estos amigos que decía antes, que si el gobierno, que si mira el otro que lo ha hecho, sí, pero él, sí, pero ella, viene de otra situación y sí que lo ayudan sus padres, que lo ayuda el marido, que. Esta persona, un maestro, un mío, un mentor, lo llamaba los esquequistas, ¿vale? O sea, esto que dicen todo el rato, y es que, y es que, y es que, los esquequistas. Y es que no tengo ganas de sanar, porque estoy muy cómodo en la situación donde me encuentro, por mucho que me queje y que diga que no me gusta. Si no hago ningún esfuerzo, aunque sea mínimo, para cambiarla, es que quiero quedarme ahí, en mi zona de confort. Entonces, prefiero quejarme, es más fácil, es más cómodo. Prefiero ir a tomar un café con un amigo, una amiga y quejarme de la vida porque tengo este pequeño momento de una persona que me presta atención, una persona que me da un poco de cariño, que me escucha, pero esto es simplemente el espejo de algo muchísimo más grande que falta a mi vida. Entonces, aquí la clave es tomar acción. Entonces, bueno, me encanta, Ariadna, que esté escuchando esto desde tu trabajo, desde que se limpia la escalera. Luego, bueno, a propósito de este tipo de trabajo puente, que se supone que no son los trabajos que nos gustan, pero que de momento pues es lo que hay, es lo que nos sirve para tirar adelante. Mientras estaba yo, hace 2 años y medio, limpiando pisos en esta casa de alquiler, de Airbnb, y escuchando todo mi podcast, mi curso, escuchando la media, escuchándolo en la manera no óptima, porque claro, hay también muchísimas personas que me encuentro que dicen, si no lo puedo hacer al 100%, si no lo puedo hacer perfecto, si no puedo ponerme ahí mirando un curso, tomando apuntes, estudiándolo, no lo hago. Entonces yo no hubiese hecho nada, no estaría ni aquí hoy, ¿vale? Hablando. Ahora vamos a hablar en un rato de biodescodificación o de lo que sea que haya estudiado, porque yo no hubiese estudiado absolutamente nada. Si hubiese esperado el momento perfecto para estudiar un curso, tomando apunte, haciéndolo de la manera al 100%, no lo hubiese hecho nunca, no hubiese podido. Tenía un trabajo de madre que para mí era el más importante de todo, entonces yo en ningún momento hubiese podido tomar un curso que me implicase descuidar a mi hijo. Yo hacía lo que podía con lo que tenía. Yo escuchaba podcast en los parques, mientras mirando a mis niños, no lo podía escuchar de la manera perfecta, no pasa nada. Si se quedaba grabado, pues lo escuchaba, y si no, pues mala suerte. Yo me pasé años cocinando o planchando, incluso fregando el suelo y en las orejas los auriculares con mi podcast, con mi cosa para poder crecer, para poder aportar un cambio, aunque pequeño, a mi vida. Y creedme que esto al final del día suma mucho, porque si yo decido a diario de no ponerme a mirar una serie de Netflix que no me aporta nada, aparte diversión y entretenimiento, y en lugar que la serie de Netflix me miro algo que aporta algo a mi vida, o en el coche, yendo al trabajo, durante un viaje, en lugar que escuchar música, pues me pongo algún tipo de contenido que me aporte. Que no puedo leer libros, no pasa nada. Si hoy en día estamos tan afortunados que realmente es que no tenemos excusa. No hay es que. No debería haber esquequista porque no tenemos ni una excusa para no formarnos. Mira, tenemos un montón de contenido gratis en Internet, como este que estoy ofreciendo yo hoy, y hay muchísima gente que lo ofrece, contenido de todo tipo.
Que no te gusta la biodescodificación, maravilloso. Que no te sientas atraído por terapia holística, maravilloso. Hay psicólogos, hay terapeutas de todo tipo. Hay personas que te hablan de finanzas, de una nueva manera de ver la realidad que tú siempre has creído que no ibas a poder cambiar y realmente descubre que sí la puede cambiar. Lo que pasa es que nadie te lo había contado antes. Se te empieza poco a poco a abrir la mente, te empiezan a entrar ideas que te hacen creer que de verdad el cambio es posible. Lo que pasa es que tienes que poner de tu parte. Entonces, bienvenido a todo el mundo que esté escuchando esto desde el trabajo, desde cualquier cosa que esté haciendo en este momento y no le esté prestando atención al 100%. Y ni falta que hace, porque ¿quién soy yo para que me presten atención al 100%? No me conocéis todavía, o por lo menos no en la manera en que me gustaría que la gente me conociese. Vosotros no sabéis todavía el valor que yo voy a aportar. Entonces es normal y es perfectamente entendible, pues escucharme mientras uno va al baño. Me da igual. Si os cuento yo todo el contenido que me he chupado desde el baño, chicos, es que es así, es así. Tenemos niños, tenemos una vida, tenemos un trabajo. Entonces, bienvenida sea cada persona que dedica al menos unos minutos, una media horita a escuchar algo nuevo para cambiar su mentalidad. Porque esto a la larga, y no tan a la larga, porque al final los resultados se ven casi enseguida si uno empieza. Lo que pasa es que hay que empezar, hay que desbloquearse. Entonces, pues, volviendo a la casa donde yo estaba limpiando hace 2 años y medio, mientras estaba ahí limpiando, haciendo cama y escuchando mi podcast, mi biodescodificación, empezaron a pasarme cosas muy locas. Empezaron a pasarme todo tipo de accidentes que involucrase mis manos. Recuerdo que yo estaba ahí, escuchando biodescodificación, que había empezado este curso de un maestro que me encanta y que aportó muchísimo a mi vida. Y empezó, me acuerdo un día, se cerró como el somier y me atrapé la mano, se me quedó la mano dentro. Me hice un daño. Además, me asusté muchísimo porque estaba ahí sola en este momento limpiando en este piso. Entonces, claro, no había nadie que me pudiera ayudar a quitar este mecanismo que me había atrapado la mano. Y me hice muchísimo daño. Se podía haberme roto la mano, que no pasó. Al final pude liberarme. Y recuerdo en este momento, con la clase de biodescodificación que todavía la estaba escuchando, fui al salón, ahí con la mano dolida me puse hielo y masajeándome la mano me quedé así, o sea, mirando a la pared y con esta clase de biodescodificación que todavía estaba ahí. Y nada, y me paré a pensar, dije, hostia, pero ¿en serio me ha pasado esto? Porque es que no era la primera vez, es que me habían pasado otras pequeñas cosas a los dedos de las manos, también a los pies, cosas que se me habían caído, un montón de accidentes domésticos y todos, curiosamente, me pasaban pues en esta casa mientras yo estaba limpiando. Y digo, bueno, no es la primera vez que limpio casa, ¿cómo me pasa esto, no? Me pasaban las cosas más locas. Y me paré a pensar, me quedé ahí y al final empecé también a escribir en el grupo de este curso, a pedir consejo, a ver un poco qué me estaba pasando, porque yo ya lo sospechaba, ya estaba en un nivel de este curso donde podía entender que todo lo que nos pasa a la mano es algo relativo al hacer, ¿vale? A la fuerza externa, al trabajo, a una fuerza de acción, ¿vale? También se pueden conectar con el Padre. De todas formas, las manos son el hacer, ¿vale? Las manos, los brazos, pero especialmente las manos. Entonces, ¿qué pasaba en este momento? Que yo, aunque me contase otra cosa diferente, yo realmente no me gustaba este trabajo. ¿Por qué? Porque acababa de dejar, simplemente un mes, 2 meses antes, el trabajo que tanto odiaba, que me había causado tantos problemas, y lo había dejado porque no podía seguir así. Lo que pasa que casi enseguida esta vecina me contactó porque me conocía y me dijo, mira, tengo este piso y yo ahora mismo quiero hacer un Airbnb, pero no tengo tiempo de ir a limpiarlo, entonces pues me puedes ayudar a llevar este piso. Yo en principio pues súper contenta porque claro, acababa de dejar el trabajo sin ninguna alternativa, aparte ponerme a sanar todo lo mío.
Entonces, claro, este trabajo en principio me pareció una súper idea. Ay, qué bien. Encima, mira, me gusta hablar idioma, me gusta estar en contacto con, pues, con todo lo extranjero que vienen al piso. Y nada, pues lo tengo que limpiar. Bueno, no pasa nada si ahora mismo no tengo trabajo. Entonces, claro, en principio yo súper contenta. Lo que pasa que al cabo de unos días, de una semana, pues empezaron a pasarme toda esta cosa y me di cuenta que realmente lo que me estaba pasando eran accidentes en la mano porque no quería hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque realmente lo que yo quería era estar tranquila, sanando en mi casa, entonces desde que tenía este trabajo, pues ya no tenía el mismo tiempo por la mañana para meditar, para hacer mi ejercicio de conexión y todo lo que había empezado a hacer, que ahora bueno, os iré contando. También me empezaron a pasar algún accidente a los pies, a los dedos del pie. Bueno, y el clásico, esto, me reviento el meñique del pie contra un mueble, contra algo, no es casualidad, ¿vale? Os digo que no es casualidad, prestarle mucha atención cuando pasa. Porque los pies son la dirección que nosotros tomamos en la vida. Entonces, cada vez que nos pasa algo en los pies, siempre hace referencia a algo de este tipo. Entonces, cuidado porque no sabemos bien qué dirección tomar en la vida o la dirección que hemos tomado de alguna manera nos duele, pues entonces el universo, la vida, que nos hace de espejo, según las leyes universales, nos hace de espejo, digamos que refleja esta energía y a la vez nos lanza un mensaje para que entendamos dónde lo estamos haciendo mal, dónde no estamos en coherencia, ¿vale? Esta palabra, imprimirla a fuego aquí en la frente, coherencia. O si queremos ser un poco más hierba, un poco más espirituales, lo podemos llamar alineación. Bueno, alineamiento, alineación. No me sale ahora. Bueno, estar alineado con lo que queremos en la vida. Entonces, claro, la coherencia está a la base de todo lo que es la biodescodificación, pues las constelaciones familiares, la sistémica, todo lo que nuestro corazón dice una cosa y nuestra mente pues hace otra. Cada vez que no estamos en coherencia o que no estamos alineados, empiezan a pasarnos cosas. Esto es matemático. Y cuanto más empezamos a entenderlo, de prestarle atención, parece que nos van pasando más cosas y más cosas y más cosas y más accidentes y más pequeñas digamos, cosas que intentan darnos un mensaje para cambiar el camino, para cambiar el rumbo, ¿vale? En este momento, pues yo hice todo este tipo de reflexiones que me llevaron a querer dejar ese trabajo. Y en el momento que yo expresé este deseo de dejarlo, claro, estaba en una situación muy así incómoda porque esta persona me había dado este trabajo, me caía súper bien, yo le caía bien, me daba cosas decirle, mira, que ya no quiero trabajar, quiero estar en casa meditando. Claro, en este momento todavía no permitía a mí misma poder expresar ese tipo de cosas. Entonces, simplemente expresé el deseo, uff, no quiero estar ya en este trabajo. Y la cosa se solucionó en unos meses porque al final la dueña vendió este piso. Se dio un caso súper afortunado que la primera persona que lo vio lo compró. Entonces ahí dije, uff, qué bien, ¿no? Me he salvado de esto. Puedo volver a mi cosita, a mis meditaciones y a mi sanación porque esto es lo que necesito ahora y no un nuevo trabajo. Entonces, pues, este tipo de cosas pasan y seguramente os han pasado también a vosotras. Estoy segura de eso. Bueno, volviendo un poco atrás, pues, ¿por qué había llegado a limpiar esta casa y por qué había llegado a dejar el trabajo donde tan mal me encontraba? Bueno, yo llevaba unos años. Bueno, yo soy italiana, como habréis escuchado. Llevo en España pues muchos años, desde 2012, y desde que estoy aquí hice mucho trabajo, todo relacionado normalmente con idioma, como suele pasar en el extranjero, a quien conoce idioma, y todo relacionado con el dinero, ¿vale? Es otro tema recurrente en mi vida. Yo, sin haber estudiado nada, ni económica ni empresarial, y siendo muy mala en matemática y teniendo una muy mala relación con el dinero en general en mi vida, con la finanza, casualmente, toda mi vida encontré trabajo que tenían que ver con el dinero, con facturación, con los cobros, con eso, pedir cobro, pedir pago, etcétera. Y bueno, y esto siempre me ha molestado mucho, porque decía, claro, pero incluso
cuando iba a pedir otro tipo de trabajo, por ejemplo, en una clínica de fertilidad donde trabajaba, hice la entrevista para ayuda al paciente, ¿no? Para apoyo al paciente con idioma y terminé en el departamento de cobro. ¿Cómo? Pues no lo sé ni yo. Falta una persona, pues te metemos en el departamento de cobro. Pero ¿cómo? Que yo no sé nada de esto. No pasa nada, ya aprende, aprenderá. Y claro, pues yo, esto me pasó muchísimas veces en muchísimo trabajo. Entonces, pues el resultado que yo estaba muy incómoda en estas posiciones, ni me gustaban, ni se me daban bien. Esto generaba problemas con los compañeros, con los jefes. Y yo decía, pero universo, ¿por qué me metes en este tipo de trabajo? Y encima, de casualidad, porque yo no iba buscando ese tipo de trabajo y simplemente pasó. Pues en esta empresa donde estaba en este momento, también era una de estas empresas donde al final había terminado haciendo algo que no me gustaba relativo a este tipo de cosas. Y se había generado una situación muy, muy fea con mi jefa, me hacía un mobbing tremendo y bueno, al final también con mi compañero porque yo tenía dos hijos pequeños, uno que no tenía, bueno, un año ni un año, y la otra pues 2 años y medio. Entonces, claro, mi trabajo de madre también era un trabajo a tiempo completo y muchas veces se ponían malo, se ponían muy malo en esta época, luego veremos por qué, y no era casualidad. Yo también me ponía muy mala, acababa de pasar el COVID, entonces muchísimo teníamos todavía este tipo de problema respiratorio, que si bien no fueran ya COVID, pues lo que quedaba del COVID. Entonces, entre que estaba mal y entre que no me gustaba el trabajo, pues la situación con los compañeros fatal. Y cada vez que tenía que ausentarme para cuidar de mi hijo, porque tenían lo que fuese, pues claro, los compañeros le molestaba y entonces pues esto generaba situaciones que muy incómodas. Entonces pues como me sentía yo, aparte de no gustarme el trabajo, no se me daba bien, me sentía, claro, mal porque tenía que cuidar de mis hijos, entonces no hacía bien mi trabajo, me regañaban, etcétera. Esto me llevó a una situación de derrumbe, ¿vale? Además, mi pareja en este periodo tenía que trabajar y estudiar y literalmente no lo veía nunca. Estaba yo sola al cuidado de mi hijo porque había decidido de ponerse a opositar justo en esta época. Entonces, claro, también la situación en casa era muy mala. Yo me sentía extremadamente sola y claro, y desvalorizada en el trabajo y claro, y con una carga encima por tener que sostener todo el tema de la casa y de los niños sola. En esta situación yo empecé a buscar algo externo porque decía, yo tengo que salir de aquí, como sea. En este momento, pues como os conté, mi bloqueo toda la vida había sido un poco con el tema finanza-dinero, pues empecé justamente por allí. No, mentira, mentira. Antes me fui a hacer un cursito bueno, un cursito, era un día, una jornada en Barcelona de regresiones a vida pasada. Y cómo llegué ahí fue muy loco, bueno, porque me interesó. De pronto leí que había este señor, se llama Alex Araco, que hacía regresión a vida pasada y daba pues esta conferencia. Cogí un vuelo así, me merezco un día para mí y volé a Barcelona y me chupé esta conferencia, que en este momento, la verdad, no me aportó mucho porque todavía no estaba yo en este estado, en este nivel de conciencia para poder entender exactamente de qué iba. Pero de pronto, pues yo me había interesado por este tema. En el pasado, pues 10 años antes, yo había hecho Reiki y lo había abandonado porque, claro, en mi entorno no tenía las condiciones para poder hacer Reiki, para poder hablar de esta cosa. Entonces, pues ya está, simplemente lo dejé. Y esta parte, pues, de mi vida la volví a esconder. Y entonces, bueno, vamos a hacer algo serio, vamos a buscar trabajo. Pero se me había quedado ahí, ¿no? Esta espinilla. Entonces ahí empecé otra vez a volver a todo el tema espiritual, a la regresión a vida pasada, a los registros akáshicos. Empecé a interesarme simplemente. Pero a la vez, pues me apunté a un máster de finanzas e inversiones. ¿Por qué? Porque en esta época dije, o sea, tengo que cambiar mi vida. O sea, yo no puedo seguir así, con este sueldo horrible, trabajando esta hora por este sueldo, encima no estar feliz, no hacer lo que yo quiero. No sabía todavía lo que quería, pero sabía que no quería estar ahí. Entonces empecé a poner las bases para el cambio. Entonces, claro.
Empecé a escuchar sobre mentalidad, mentalidad financiera, empecé a escuchar que sí se podía, que había gente que había salido de la situación donde yo estaba, que esto era posible. Entonces me animé cada vez más y obviamente seguía trabajando y seguía viviendo mi vida y seguía en mi casa con mis hijos enfermos, yo enferma y bueno, sobreviviendo. Pero dentro de mí había como esta voz que decía, Alessandra, tú tienes que ser feliz. No puede ser otra cosa. Tienes una familia, tienes trabajo, tienes dos hijos, bueno, sanos dentro de lo que cabe, aunque se pusieran muy enfermos. Vives en la parte del mundo, aparte rica del mundo. ¿De qué te estás quejando? Exactamente. Pero yo seguía teniendo dentro de mí pues este dolor, mm, esta sensación de no estar satisfecha y que yo tenía que aspirar a algo más. Entonces, ¿qué pasó? Me puse a seguir todo tipo de desesperado en Instagram, ¿vale? En plan, ¿sabéis cuando ponéis ahí y os sale, no sé, algún vídeo de una persona sin brazo, que puede hacer todo sin brazo, o alguna persona con alguna enfermedad rara? Estaba yo adicta. O sea, literalmente yo me pasaba ahí toda la noche antes de acostarme viendo todo tipo de vídeos de cualquier tipo de desgraciado, de infeliz, de enfermo, de... ¿Por qué? Porque en mi mente ver a gente que tenía problemas reales, porque en mi mente mis problemas no eran reales, entonces era como una manera de empezar a estar mejor. Aunque luego sortía justo el efecto contrario, porque claro, si vemos vídeos de vibra baja, automáticamente se nos baja la vibra también a nosotros. Entonces vi que no era por ahí las cosas, porque si después de meses viendo vídeos de personas que estaban peor que yo seguía estando peor y peor, pues no era por ahí. Entonces empecé a pensar que tal vez mi problema, aunque no fuera un problema así de grave, ¿vale? Eran problemas. Y entonces tenían que tener una solución. Y yo tenía que encontrar esta solución. Entonces, poco a poco, pues me puse en este estado, ¿no? En estudiar cada vez más, escuchar a personas diferentes, personas que no estaban en el ambiente donde yo normalmente estaba. Entonces empecé a abrir mi mente. Y llegué en un determinado punto a estar tan mal en el trabajo que decidí dejarlo. Dije, yo aquí no puedo estar, no puedo estar literalmente. O sea, un día recuerdo, me bloqueé enfrente a la pantalla, no podía ya hablar con nadie, literalmente estaba yo congelada. Todo el mundo me pedía algo a la vez, mensaje aquí, mensaje. Yo apagué el ordenador y me bloqueé así. Y dije, bueno, ya tengo que ir al médico y pedir la baja porque es que no, esto no es normal. No es normal. Tenía una ansiedad encima que no era normal. Y además, un día estaba ahí enfrente al ordenador y de pronto se me paralizó, no, no es la palabra correcta, se me anestesió, se me puso como insensible toda la parte derecha del cuerpo. Y ahí fue un antes y un después, ¿vale? En mi camino de búsqueda. Porque dije, hostia, ¿qué me está pasando? En plan, yo estaba ahí enfrente al ordenador y sentí la mitad derecha de mi lengua que se ponía insensible, la mitad derecha de mi labio, la mitad derecha de mi cara, luego empezó a bajar el brazo derecho, la mano derecha, luego la pierna derecha y dije, ¿qué me está pasando? Yo así, buscando enseguida en internet, pues qué puede pasar. Y obviamente, pues la búsqueda te devuelve, ay, que puede ser esclerosis múltiple, que puede ser algo grave, algo, y claro, pánico, pánico. Entonces, pues, bueno, esto se me pasó. Luego me volvía, pero en este momento, claro, empecé a hacerme preguntas muy serias, de, ¿qué me está pasando? O sea, yo sabía de alguna manera que el problema en este momento de mi vida era el trabajo. Entonces sabía que lo tenía que dejar. Entonces, pues fui a pedir la baja. En principio me dieron una baja por enfermedad porque estaba mal en estos días y luego pues decidí seguir con la baja. Me dieron la baja por ansiedad porque de verdad estaba yo fatal. Y en este momento acababa de empezar literalmente unos días antes un curso de registro akáshico con, bueno, la maestra y mentora que me cambió la vida. Y claro, en este momento era solo curiosidad, ¿vale? Pero a través de esta búsqueda y de estos cursos empecé a hacerme cada vez más preguntas y vi que pues yo no estaba en el lugar donde tenía que estar y por eso estaba tan mal y que tal vez
no era solo una cosa momentánea y no era solo este trabajo, que tal vez yo llevaba toda la vida estando en el lugar donde no tenía que estar, no estaba en mi lugar y no hacía lo que hubiese querido hacer. ¿Qué pasa? Que esto lo seguía reprimiendo de toda la vida, entonces ya era mi situación normal. Y yo quería obligarme a estar bien porque era una madre feliz, estaba muy feliz siendo madre, estaba muy feliz viviendo donde vivía, lo había elegido yo y decía, entonces, ¿por qué no soy feliz? O sea, ¿cómo puede ser que yo no sea feliz si tengo todo lo que yo quería? ¿Qué me falta? Claro, me faltaba la parte principal, que era ser yo misma, ¿vale? Pues, ¿qué pasó? Que dejé por fin el trabajo. Y en este momento, pues empecé a renacer, literalmente. Literalmente me pasaba todas las mañanas en casa con mi hijo en el cole, en la guardería, meditando, haciendo todo el ejercicio que me proponían los cursos que mientras había empezado a hacer, biodescodificación, etcétera. Y recuerdo también un momento muy clave en todo este proceso, donde tenía que hacer un ejercicio, donde tenía que hablar en el espejo con la persona. El ejercicio del espejo también se puede hacer con una silla vacía. Entonces, claro, yo me puse ahí sentada y me puse a imaginar, pues lo primero que en este momento me venía a la mente que era mi jefa, porque yo en este momento creía tener el problema, haber tenido el problema, porque ya había dejado el trabajo, con mi jefa, que me hacía un móvil tremendo y que era la fuente de todos mis males. Entonces, claro, empecé a hablar con ella, a fingir que ella estuviera enfrente mía y a hablar con ella y a decirle desde el corazón todo lo que yo había sentido. Y ese ejercicio todavía hoy en día lo mando muchísimo a la persona a la que hago sesiones de biodescodificación, etcétera, porque es un ejercicio mágico. Y mientras estaba yo hablando con mi ex jefa, de pronto mi jefa ya no era mi jefa. De pronto, así casi automáticamente, fui atrás, atrás, atrás y llegué a pensar en mi padre. Y ahí dije, uff, hostia, ¿esto qué es? Porque ahora de pronto todo lo que me ha generado mi jefa me lleva a pensar en mi padre. Y ahí me puse a llorar, como una loca, ahí sola en casa a llorar. Y mientras seguía llorando y pensando, pues me vino a la mente mi pareja y luego también todos mis ex, los hombres que había tenido en mi vida, y dije, ¿qué está pasando aquí? Si yo solo quería hacer una meditación para llegar a perdonar a mi jefa. Entonces, pues ahí fue un punto como de inflexión. Empecé a estudiar temas de biodescodificación, de sistémica, etcétera, y descubrí pues una cosa clave en la vida de todo, y creo que esto lo debería conocer todo el mundo. Descubrí que en nuestro inconsciente los jefes, el padre y también las parejas están todos en la misma línea y que son lo mismo a nivel inconsciente. Entonces, a partir de ahí, pues empecé cada vez a estudiar más, a sacar más información y descubrí que todo lo que habíamos vivido en nuestra infancia, por ejemplo, con nuestro padre, todos los temas inconclusos, los temas que se habían quedado ahí, ¿no? Algo no está bien. Si nosotros no lo solucionamos o no hacemos la paz con lo que ha pasado, pues esto no lo vamos arrastrando durante toda la vida y las parejas que elegimos, o mejor creemos elegir, porque no elegimos ni la pareja ni el trabajo, en nuestra vida no elegimos nada, ¿vale? Todo está elegido antes. Lo elegimos en base a lo que es la historia de nuestra vida. Entonces, como si el universo nos propusiera recrear todo el rato esta situación para que nosotros la podamos trabajar. Tú no aprendes, pues te mando otra pareja de lo mismo. Tú no aprendes, pues te mando un jefe que te refleje lo mismo. Todo te está reflejando realmente el padre, ¿vale? Y esto, bueno, pasa también, puede pasar con problemas con los hermanos, pues te mandamos de lo mismo, mandándote lo mismo tipo de colaterales, porque los hermanos son colaterales, pues entonces los hermanos se verán, por ejemplo, reflejados en nuestro compañero de trabajo, en nuestros pares, ¿vale? Mientras que el padre, la jefa, el jefe o nuestra pareja serán como, estarán encima de nosotros, no serán nuestros pares. Es algo como que nos manda, que nos controla, que
ejercita algún tipo de, ejerce algún tipo de fuerza en nosotros, algún tipo de poder. Entonces, pues ahí, la revelación. Ahí dije, bueno, aquí tengo que meterle aquí a saco, estudiando, 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 vamos a ver qué pasa. Y ahí pues empecé a ver también que la parte derecha, que se había visto afectada, que yo todavía, yo me había puesto de baja, pero seguía con este tema de la parte derecha de mi cuerpo insensible. No era todo el rato, era como un momento se me pone insensible el cuello, un momento la mano, un momento la pierna, y era sobre todo en este momento el muslo de la pierna derecha, ¿vale? Yo soy diestra, esto es importante. Descubrí que el lado derecho e izquierdo se relacionaban en biodescodificación, bueno, y también en sistémica, con determinada persona. Por ejemplo, el lado derecho, qué casualidad, era el lado del trabajo, de los jefes, de la pareja, del padre. Y digo, hostia, ¿será esto casualidad? Que me haya puesto insensible justo ahí. Obviamente, yo en este momento consulté también un neurólogo, ¿vale? Porque, claro, los médicos aquí no se trata de tener herramientas que sustituyan a los médicos de medicina tradicional, sino que complementen esta visión y que complementen nuestra sanación. Entonces, lo primero, y aquí lo quiero dejar bien claro, porque muchas veces, pues, información o que encontramos en internet nos dice, ay, los biodescodificadores, ay, el Enrique Corberá, ¿no? El que se hizo más famoso. Esta gente que dice a la gente de no curarse el cáncer, de no aceptar la quimio, esta gente que se cura con hierba. No, no, ¿vale? Por lo menos ningún biodescodificador, ningún profesional serio nunca nos podrá decir no vaya al médico. Y si encontráis alguno que os dice esto, pues echarse a correr porque no es un profesional serio. De hecho, la diagnosis es súper importante para empezar un proceso de biodescodificación porque a través de la diagnosis precisa del síntoma podemos empezar a descodificar realmente lo que es, ¿vale? Cuál es la capa embrionaria afectada, etcétera. Esto lo vamos viendo en un rato. Entonces, fue el médico y, claro, y el médico me dijo, está todo bien, me hizo la prueba que me tenía que hacer. Yo ahí me quedé tranquila, claro, oye, no tengo nada grave, pero claro, me quedé sin respuesta. Otra vez, en toda mi vida, a mí los médicos en general nunca me dieron respuesta. Y esto sin nada quitarle a los médicos, que son profesionales maravillosos y que sirven para arreglar cosas cuando ya están mal. Pero aquí intentamos no llegar a estar mal, de eso se trata, ¿vale? Intentamos crear salud más que curar enfermedad. E intentar no llegar a este punto donde el médico te tiene que curar. Que luego cuando te tiene que curar, bienvenido sea y maravilloso. Pero con la biodescodificación precisamente intentamos no llegar a este punto cuando ya estamos enfermos. Entonces, claro, me dijo, mira, pues si te vuelve a pasar, pues haremos más pruebas, pero de momento, pues todo bien. Entonces, claro, me fui de ahí y me quedé con la misma sensación que muchas veces en mi vida me había pasado yendo al médico. Yo en mi vida, desde la adolescencia, digamos que nunca he tenido alguna enfermedad lo suficientemente grave, ¿vale? Como para llamar la atención de los médicos y que el médico me diese una solución real. En plan, tenía, bueno, una vez en mi vida tenía una cistitis que me duró años, ¿vale? Una cistitis súper fuerte y súper recurrente. Me gasté, recuerdo, un montón de dinero en médico privado para hacerme todo tipo de analítica, todo tipo, tanto en la parte, digamos, de aparato urinario de aparato, y de aparato reproductor. No me encontraron nada. Yo estaba perfecta. Y claro, me daban los resultados los médicos y me decían, ah, mira, que aquí no hay nada, está perfecta, todo sano, ya, pero yo me muero de cistitis. ¿Me quiere decir lo que tengo? Ay, está todo perfecto, hasta luego, ya, muchas gracias. ¿Y yo qué hago con mi cistitis? Luego se me fue pasando, y claro, en los años, y ahora descodificando y entendiendo cuál es el conflicto detrás de la cistitis, entiendo perfectamente por qué me empezó en este momento, por qué se fue en este momento y por qué no se hubiese podido ir antes. Pero los médicos me dieron respuesta. No. Simplemente miraron que estuviese todo bien. Me gasté un montón de dinero encima
porque este tipo de pruebas no te la hacen tampoco en la seguridad social. La seguridad social, pues lo grave, ¿vale? Lo grave. Entonces, claro, y este tipo de conflicto, pues lo tuve con otras cosas, con pequeña intolerancia, con lo que ahora se llama SIBO, que antes no tenía nombre, pues esta hinchazón de barriga sin razón aparente, y pues con muchísima otra problemática que luego a lo mejor iré contando. El hecho es que los médicos nunca me dieron respuesta. Entonces, claro, yo salí de este neurólogo precisamente con esa sensación que había tenido toda la vida, que es, a mí los médicos no me dan respuesta. Y sobre todo me enfado porque, así como no me saben decir por qué enfermo, sobre todo no me saben decir por qué me he curado. La respuesta era siempre la misma. Ah, pues mira, te ha curado. Como de qué te quejas, ¿no? No, no moleste. Deja al próximo paciente entrar. Porque te ha curado. A mí qué me importa porque te ha curado. Se contenta que te ha curado y fuera. Y claro, a mí, perdonadme, pero este tipo de actitud nunca me gustó, nunca. Entonces yo siempre, durante toda mi adolescencia, incluso antes, incluso en la infancia, yo nunca me conformé con este tipo de respuesta. Lo que pasa es que no tenía acceso a otro tipo de información para poder entender, ¿no? Para poder encontrar esa respuesta. ¿Cuándo empecé a encontrar esta respuesta? Pues cuando empecé a estudiar biodescodificación. Ahí, de pronto, ¡pum!, se me abrió, se me iluminó el mundo. Toda la pieza del puzzle, de pronto, empezaron a encajar. Y a medida que iba estudiando, pues mi horizonte como que se ampliaba, ¿no? Yo iba descodificando no solo a mí misma y a mi pequeña enfermedades, molestia, etcétera, sino que, claro, yo llevaba ahí años con los niños enfermos, mi hijo padeciendo de bronquitis seria, había llegado a desarrollar hasta pulmonitis, era muy pequeño, había sufrido mucho, un montón de noches sin dormir, un montón de problemas. Además llevábamos, en este periodo donde yo estaba mal en el trabajo, pues llevábamos toda la familia hecha polvo con temas de diarrea, de vómito, de temas gastrointestinales, todo el rato. Os lo juro, todo el rato. O sea, yo cuando vi que en los últimos meses antes de dejar el trabajo, yo tenía diarrea literalmente cada día al despertarme antes de ir al trabajo, en mi vida me había pasado. O sea, llegué a pensar de tener un problema al colon, estaba al punto de irme al médico. Y luego vi que los sábados y los domingos, casualmente, nada, no tenía diarrea, no tenía nada, estaba como una flor. Qué casualidad, qué casualidad. Y mi hijo, pues tenían un montón de problemas, se pillaban todo en la guardia, ¿no? Esto de se pillan la gastroenteritis, estaban todo el rato vomitando, con diarrea, digo, ¿esto qué? Sí, incluso mi pareja, que es una de estas personas que nunca enferma, nunca, que no se había pedido una baja en la vida, se pidió este año 2 o 3 bajas del trabajo. O sea, que muy fuerte, con problemas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque en una familia, pues la vibra psicológica, digamos, la vibra emocional, se extiende a toda la familia. Esto lo veremos. De esto va la biodescodificación. Entonces, pues ahí empecé a descodificarlo absolutamente todo y vi que todo lo que me había pasado, hasta ahí los problemas respiratorios, la diarrea, los vómitos, etcétera, mía y de mi hijo, tenía una razón. O mejor dicho, tenía un sentido desde los programas biológicos, porque bueno, en biodescodificación y sobre todo en nueva medicina germánica, que es, digamos, la madre o el padre de la biodescodificación, no llamamos la enfermedad enfermedad, la llamamos programa biológico. Y ahora lo vamos viendo que es un programa biológico. Entonces vi que todo este programa biológico tenía un sentido que encajaba perfectamente con las situaciones que yo estaba viviendo. Y nada, pues ahí se me abrió un mundo, empecé a descodificar, yendo atrás, a descodificar toda mi vida, todo lo que me había pasado, empecé a descodificar pues padre, madre, hermana, amigos, toda la persona que conocía, que había conocido, y vi, hostia, que esta persona tenía esto, tal, ah, pues mira, que el familiar tal se murió de cáncer en esta parte tal, ay, mira por qué era, ah, mira, increíble, se me abrió un mundo. Y de pronto, pues todas las explicaciones que toda la vida había pedido a los médicos y que no me habían dado, de pronto me la dio la biodescodificación. Entonces, claro, empecé a enamorarme de esta disciplina, de esta herramienta, y empecé a estudiarla cada vez más. Luego me metí más en profundidad
estudiando nueva medicina germánica, germánica, y ahí pues aún más empecé a estudiar todo este tema y vi que realmente no hay nada, y cuando digo nada es nada, que no tenga explicación de cualquier tipo de enfermedad física o también emocional, psicológica que podamos tener. Nada. O sea, la nueva medicina germánica junto con la biodescodificación lo explica absolutamente todo. Y dije, hostia, ¿y esto por qué no se estudia? A la vez que medicina tradicional, ¿por qué no se estudia? O sea, es un crimen contra la humanidad que este tipo de cosas no se estudien. Y gracias a Dios, pues poco a poco estamos dando paso en esta dirección y cada vez hay más profesionales, médicos, con su carrera en medicina tradicional, ¿vale? Para que la gente se fíe, que también usan este tipo de herramienta holística, ¿vale? Herramienta holística, ¿qué significa realmente? Holos en antiguo griego significa el todo, ¿vale? La parte vista, el cuerpo visto como el todo. Entonces, estos profesionales, aparte de haber estudiado medicina y saber cómo funciona el cuerpo en todo detalle, lo ven como un conjunto. Entonces, tú vas al médico por el dolor de espalda o por, yo qué sé, te duele un diente o por un dolor al pie y el médico no mira solo la parte. Cada vez hay más médicos que miran el conjunto porque saben que si tenemos un problema en la pisada, esto puede estar relacionado con la boca, con la mandíbula, con la espalda y así con todo. Entonces, holístico en sentido de holos, de ver e integrar el todo, ¿vale? Somos un cuerpo, no somos solo cuerpo, de hecho somos cuerpo, mente, alma, y todo está conectado entre sí. Aparte de la diferente parte del cuerpo, también nuestra parte psíquica, emocional, ¿vale? Y ahora, pues, os haría la pregunta, pero como estoy muy poco conectado, pues la contestaré yo. ¿Qué es una emoción? ¿Vale? Muy importante. Porque hoy en día, pues cuando buscamos informaciones sobre la biodescodificación, lo primero, ¿no? Y lo más comercial que encontramos en Internet es, ay, nuestras emociones nos generan un problema. Hombre, claro, me peleo con mi novio, pues tengo una emoción de tristeza y voy a casa y empiezo, me duele la barriga o me duele la cabeza, lo que sea. Vale, muy bien, ¿no? Y todo contento. Ay, he tenido la explicación. Pero esto realmente, esto lo sabe todo el mundo. Pues el niño no quiere ir al cole, pues me duele la barriga, mami, no quiero ir al cole. A este nivel, todo el mundo se puede, yo creo, autodescodificar, ¿vale? Nada, ningún misterio. Ahora, cuando vamos a cosas más complejas y más graves, pues ahí empieza la parte divertida, la parte de descodificación. Entonces, a mí en general no me gusta mucho el tema de lo emocional. Tampoco me gusta mucho, no digo que no sea un gran profesional, pero como se ha hecho famoso, pues Enrique Orbera habla de bioneuroemoción, creo como esta marca, ¿no? Es un poco marketing, ¿no? Bioneuroemoción, entonces de ahí yo creo que se extendió un poco esta imagen de lo emocional, que está un poco sobrevaluada, yo creo, porque no hablamos solo de emoción, ¿vale? Las emociones son cinco y son súper importantes para entender todo esto. Las emociones son, bueno, la alegría, que es la única que no cuenta, que no vamos a utilizar, porque si estamos alegres, estamos bien, entonces pues no enfermamos, ¿vale? Pues nos quedan cuatro emociones, que son la rabia, la tristeza, el asco y el miedo, ¿vale? Ahora bien, vamos a hacer a poner la base, ¿no? de todo esto. Cuando nosotros hablamos de biodescodificación o de nueva medicina germánica o de cualquier disciplina que intente interpretar, ¿vale? El cuerpo y las emociones, nosotros tenemos que imaginarnos siempre un hombre del Paleolítico o del Neolítico, lo que sea, bueno, un hombre de la época antigua, donde la única parte del cerebro que se utilizaba era el cerebro reptiliano, ¿vale? La parte del cerebro más antigua, la primera que se formó, que es la parte del cerebro que lo único que le interesa es nuestra supervivencia, ¿vale? No le interesa otra cosa. Entonces, si nuestra parte del cerebro reptiliana
quiere solo nuestra supervivencia, hará todo lo posible en cualquier momento para desarrollar unos programas biológicos que nos lleven a sobrevivir. Y ya está. No a ser felices, no a estar satisfecho con nosotros mismos, no a llevar una vida plena, etcétera. No. Al cerebro reptiliano le importa cuatro pimientos que nosotros estemos felices, seamos felices o lo que sea. El cerebro reptiliano solo quiere que nosotros sobrevivamos. ¿Va? Sobrevivimos. Entonces, a partir de ahí, es súper importante entender este concepto porque a partir de ahí vamos a desarrollar todo lo siguiente. Por ejemplo, a la base de toda la teoría de manifestación, de reprogramación mental, ¿vale? Que ahora están tanto de moda, se habla mucho de esto. Está también la teoría que el cerebro reptiliano hay que reprogramarlo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no tiene otra función sino la de tenernos en vida. Y para tenernos en vida no necesita que seamos felices, todo lo contrario. ¿Vale? Todo lo contrario. Necesita la mayoría de las veces que tengamos miedo. ¿Por qué? Imaginamos nuestro Fred Flintstone, nuestro hombre del neolítico, paseando por la selva y a un momento pues ve un arbusto y ve que el arbusto se mueve. Hay algo detrás del arbusto. Ahora bien, según nuestro cerebro reptiliano, que es su cerebro en este momento, ¿vale? Em, ¿Qué es lo más lógico? ¿Qué es lo más funcional a mantener a este hombre con vida? Lo más funcional será mandarle el pensamiento de que hay un conejito bonito y suave o una ardillita detrás de este arbusto. O es más funcional a su supervivencia mandarle el pensamiento de que hay un león, hay una pantera, lo que sea, un animal que lo pueda matar. El segundo, ¿no? Pues de ahí entendemos perfectamente por qué la mayoría de las veces en nuestra vida el cerebro nos manda pensamientos de miedo. El miedo es la madre o el padre de todas las cinco emociones, porque digamos que todas las otras siempre tienen cabida dentro de lo que es el miedo. Si analizamos a fondo, empezamos a analizar la rabia o la tristeza o el asco, veremos que todo nos reconduce siempre, en última análisis, al miedo. Siento rabia, pero realmente la emoción que siento de verdad es miedo, ¿vale? Me enfado con mi pareja, siento rabia porque ha hecho tal cosa. ¿Realmente siento rabia? ¿O en el fondo lo que yo siento es miedo a que me deje? O miedo a que lo dejemos, ¿vale? Siento asco hacia, yo qué sé, esta comida o esta situación, o lo que siento en lo más profundo realmente es miedo a que me pueda hacer daño esta cosa, por eso me da asco. Siento tristeza porque me ha dejado mi pareja, o lo que yo siento es miedo porque ahora que me ha dejado no puedo sobrevivir, no me puedo alimentar, por ejemplo, porque no tengo trabajo o lo que sea, no me puedo sostener sin mi pareja. Entonces, por eso es súper importante el miedo, porque es una emoción tan atávica, tan profunda, una emoción primordial que sirve para mantenernos con vida. Ya está. Cuando nosotros sabemos que el cerebro solo piensa en mantenernos con vida, pues ya hemos entendido muchísimas cosas. Ya hemos entendido por qué en situaciones cotidianas, hoy en día, que ya no estamos en peligro, no somos hombres del neolítico en la selva teniendo miedo a los leones, ya. Pero todo esto transpuesto en nuestra sociedad crea otro tipo de miedo, por ejemplo, miedo a no poder sobrevivir porque perdemos el trabajo, miedo a muchas cosas, ¿vale? Obviamente, con la tónica de hoy en día en nuestra sociedad, lo que puede pasar en nuestra sociedad, pero tenemos que pensar que por mucho que nuestra sociedad haya evolucionado, ¿vale? Esto también es súper importante, porque la mayoría de todas las enfermedades que tenemos hoy en día nos las causamos nosotros mismos, ¿vale? Literal. O sea, nuestra sociedad no ha evolucionado al ritmo de nuestro ADN. Nuestro ADN, nuestro código genético que dicta cómo nosotros nos tendríamos que comportar y mover en el mundo y actuar para sobrevivir, hoy en día sigue siendo el mismo. ¿Qué pasa? Que ya no vivimos descalzos en la selva cazando mamut y escapando a los leones. Vivimos aquí, en una oficina,
estando 8 horas con el cuello torcido, la espalda torcida, sentados, sin movernos, sin colgarnos de los árboles, como deberíamos hacer cada día, para estirar nuestra espalda, nuestro brazo, nuestro omóplato, nuestra escápula. Entonces, bueno, por no hablar de los zapatos, que sabéis que yo soy muy fan del tema barefoot. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido creados para andar descalzos. Así de fácil. Entonces, en el momento que empezamos solo a calzarnos, y peor si nos calzamos con tacones, con zapatos en forma de punta y con zapatos no funcionales, pues luego no podemos quejarnos de tener una serie de patologías que no son solo patologías de los pies, porque han surgido tanto podólogos. Por esta razón, porque no hacemos lo que deberíamos hacer con nuestro cuerpo. Y a partir de ahí, pues problemas que se reflejan en toda la columna, la mandíbula, el cuello, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestro ADN, que sigue siendo el mismo, deberíamos estar todo el día moviéndolo, escalando, colgándonos de los árboles, corriendo, moviéndonos, no estando enfrente al ordenador toda la hora que estamos, etcétera, etcétera, etcétera. No tendríamos tampoco que vivir en ciudades hechas de cemento, ni nosotros ni nuestra mascota, ojo, porque luego vamos a ver también el tema de la enfermedad de la mascota, porque enferma nuestra mascota. Entonces, claro, si nosotros, por la razón que sea, porque hemos desarrollado ese tipo de sociedad, no vivimos como deberíamos vivir, ¿vale? Y no usamos nuestro cuerpo como debería ser usado, pues entonces luego no podemos quejarnos que tenemos una serie de patologías, ¿vale? Entonces, pues volviendo a nuestro hombre del Neolítico, paseando por la selva, por la sabana, donde sea, ¿qué pasa? Vamos a ver también qué pasa cuando ve un león desde lejos, ve que el león se está acercando, ¿qué pasa en su cabeza en este momento? ¿Qué pasa en su cerebro reptiliano? Pues pueden pasar dos cosas. En una fracción de segundo, el cerebro reptiliano decide si yo me puedo enfrentar a este león, a esta pantera, a este animal que está llegando, o si no me puedo enfrentar. ¿En base a qué lo decide? Pues dependiendo, por ejemplo, del tamaño del animal o dependiendo de si yo me siento fuerte o no me siento fuerte, porque puede que este hombre tuviera, yo qué sé, se hubiera torcido el tobillo. Entonces, en este momento de su vida, no se siente lo suficientemente fuerte para enfrentarse al león, ¿vale? En estas fracciones de segundo, el cerebro reptiliano decide si yo puedo enfrentarme o no a este animal. Y entonces, dependiendo de la emoción que me genera, ¿no? Y yo en este momento decido tener rabia, por ejemplo, la emoción que me sale es rabia. ¿Por qué? Porque voy a enfrentarme al león, porque si no, el león va y me mata a mi mujer y mi mujer y mi hijo que están ahí en la caverna. Entonces siento rabia porque me siento amenazado por este león y en este contexto la rabia es una emoción que sirve para actuar. ¿Vale? Yo actúo en base a la rabia y me voy a enfrentar al león. ¿Por qué? Porque me siento lo suficientemente fuerte para enfrentarme y mi cerebro reptiliano en una fracción de segundo ha decidido que es probable que gane si me enfrento a él. Por ejemplo, porque estoy respaldado, porque tengo algún compañero conmigo, tengo una lanza, lo que sea, ¿vale? ¿Qué pasa si, por la razón que sea, este hombre del Neolítico no siente que no se puede enfrentar a este león? En este momento no sentirá rabia, a lo mejor sentirá miedo, ¿vale? Que hemos dicho que es la madre de todas las emociones. ¿Por qué? Porque el miedo genera tanto la rabia como la tristeza, ¿vale? La razón primaria es tengo miedo a que el león me mate. Entonces, en base a este miedo, que es la emoción primaria, yo decido actuar con rabia, entonces me enfrento al león, o la emoción que me surge es tristeza, porque como he dicho antes, por ejemplo, me he torcido un tobillo, no tengo armas, no tengo compañero, me siento débil, el animal es demasiado grande, entonces yo me siento desvalorizado. Ojo, me siento desvalorizado y siento que no me puedo enfrentar a este león. Entonces me surge una emoción de tristeza. Y esta tristeza probablemente me llevará a echarme a correr, por ejemplo, porque en este momento mi cerebro reptiliano piensa que sea más probable que yo sobreviva si me echo a correr y escapo del león en lugar que si me enfrento a él. Pero, y aquí viene lo más interesante, también hay una tercera manera de actuar,
¿vale? Una tercera posibilidad para este hombre. Que yo me quede bloqueado, ¿vale? Me quedo bloqueado. En este momento no sé decidir si me tengo que enfrentar al león o si tengo que escapar. Y mientras me lo pienso, pues lo más probable es que llegue el león y me coma. Entonces, nunca es buena idea quedarse bloqueado y quedarse con esta emoción inquistada dentro de nosotros sin expresarla hacia afuera, que sea luchando o que sea escapando. Si yo me quedo con esta emoción bloqueada dentro de mí, pues mala idea, enfermo o seré comido por el león, ¿vale? Ahora vamos a trasladar todo esto a nuestra sociedad. Vamos a pensar, por ejemplo, en un conflicto de bocado, ¿vale? Que luego veremos que un conflicto de bocado normalmente es no puedo alcanzar el bocado para sobrevivir, ¿vale? Esto en el caso del hombre de la caverna, ¿no? Este hombre, si por alguna razón siente que no va a poder comer porque hay una sola presa y se la robó el otro clan, por ejemplo, ¿vale? Entonces él siente que se va a morir de hambre, no puede dar de comer a su hijo, lo que sea. Entonces en este momento tendrá un conflicto de bocado real. O sea, no tengo el bocado para comer, ¿vale? Este tipo de conflicto si lo transponemos a nuestra sociedad, ¿qué tipo de conflicto podrá ser, por ejemplo? ¿Por qué? Tenemos que recordarnos que nuestro cuerpo funciona siempre solo según nuestro cerebro reptiliano, ¿vale? Entonces, da igual que nosotros hoy no tengamos reales conflictos de bocado, porque normalmente, bueno, en alguna parte del mundo no, pero normalmente aquí cada día comemos. Entonces, realmente yo sé que si pierdo este trabajo o si dan la promoción a mi compañero de trabajo cuando yo esperaba que me dieran la promoción a mí, realmente sé que no me voy a morir de hambre, voy a tener un plato de lenteja hoy también, ¿no? En la mesa. Pero mi cerebro reptiliano lo interpreta como un conflicto igualmente de bocado. ¿Por qué? No he alcanzado a coger este bocado, este trabajo o esta promoción, entonces me siento mal, me siento desvalorizado, una serie de emociones, ¿vale? Habrá quien no, habrá quien reacciona diferentemente y dice, bueno, me da igual, dejo el trabajo y emprendo o me encuentro un trabajo mejor. Dependiendo de cómo uno reacciona, ahí empieza la enfermedad, bueno, o el programa biológico, mejor dicho. Depende todo de cómo nosotros reaccionamos a la situación, ¿vale? Como en mi caso al final me echaron del trabajo, hice que me echaran, entonces yo estaba súper feliz. Pero a otra persona, si la echan del trabajo, pues puede llegar a suicidarse de la tristeza, porque piensa que no puede encontrar otro. O otra persona, pues estará ahí en el medio, le dará igual de, bueno, me voy a encontrar ahora otro trabajo, no pasa nada. Entonces, en biodescodificación, por ejemplo, durante una sesión, a nosotros nunca interesa la historieta, la historia que nos cuenta la persona. Nos interesa cómo esta persona reacciona a lo que le ha pasado. Porque la historia puede ser la misma, sin embargo, la persona puede reaccionar en manera completamente diferente. Y según cómo reacciona, no según la historia que nos cuenta, surgirá la emoción que le causará determinada conflicto, determinadas enfermedades, ¿vale? Programa biológico. Entonces, bueno, visto esto, vamos a ver, que aquí me pierdo. ¿De qué quería hablar después de las emociones? Vale, la nueva medicina germánica. Vamos a ver un poco, nos metemos dentro en ver un poco qué es la nueva medicina germánica, ¿vale? Cómo de ahí nace la biodescodificación. La nueva medicina germánica fue creada por un médico oncólogo, el doctor Rick Gerd Hammer, ¿vale? Que era un médico que ahí por los años 50, ¿qué le pasó? Le pasó que su hijo murió, se lo mataron. Bueno, el hijo estaba en un barco durmiendo, ¿no? De vacaciones en verano, estaba durmiendo en la cubierta de un barco y un loco, que eso da el caso que era un tío de la realeza italiana, pues estaba en Córcega o en Cerdeña, el niño, no me acuerdo, en un barco durmiendo, pues este tío de la realeza, en un momento de locura, disparando así en el aire por diversión, un proyectil llegó al hijo de Hammer que estaba durmiendo en otro barco, lo hirió a una pierna y pues al final murió, ¿vale? Después de muchos meses de sufrimiento, después que le amputaron la pierna, ¿vale? ¿Qué pasa en este momento? Que este médico, Hammer, cuya mujer también era médico, ¿vale? Eran dos médicos, él era oncólogo, al cabo de un poco tiempo, desde la muerte de su hijo, él desarrolló un tumor en los testículos y la mujer, su mujer, la madre del niño, desarrolló un tumor en los ovarios.
Entonces, claro, él que era médico, que era oncólogo, empezó a hacerse preguntas. Por mucho que estuviera sufriendo, también se hacía esta pregunta, decía, hostia, qué casualidad, ¿no? Que no es que haya desarrollado yo un tumor en el cerebro o en el brazo, yo lo he desarrollado en los testículos y mi mujer lo ha desarrollado en los ovarios, justo al cabo de poco tiempo desde la muerte de nuestro hijo. Y casualmente, pues, se nos han generado los tumores en nuestra parte reproductora, ¿no? Qué casualidad. Pues a partir de ahí, como él tenía mucho paciente, como era oncólogo, veía mucho paciente con todo tipo de tumores de cáncer. Entonces empezó a ver patrones y a hacer estudios y vio que a cada tipo de cáncer que él veía cada día en su consulta, pues correspondía un programa biológico que había sido activado y que había causado este cáncer, ¿vale? Vamos a poner solo un ejemplo, si no aquí no podremos extender mucho y no es el lugar, que la medicina germánica pues se tarda años en estudiarla, pero en plan 10 años o más. Es como una medicina tradicional, alopática. Simplemente se estudia todo el cuerpo, toda su parte. Simplemente que interpreta la enfermedad según otro paradigma, ¿vale? Y este paradigma es el siguiente. Vamos a poner el ejemplo en lugar que de un hombre, de un lobo, ¿vale? De un lobo. Un lobo, un día comiendo su presa, un hueso de la presa, se le atraganta y se le queda ahí atravesado en el estómago, ¿no? Pongamos que ya está en el estómago. Pues este hueso no se puede ir de ahí, no hay manera de quitárselo. Entonces, ¿qué hará en este momento su cuerpo para intentar solucionar este problema? ¿Qué pensáis que va a hacer el cuerpo? Si el hueso está en el estómago y el estómago es el órgano que sirve para digerir la comida, pues lo más probable es que el estómago empiece a segregar cada vez más ácido gástrico para intentar disolver este hueso que se ha quedado ahí atravesado. Y esto en un primer momento generará probablemente una gastritis. Entonces, ¿qué sería una gastritis? Una gastritis es un programa biológico puesto en acto por nuestro cuerpo que es inteligente y no se vuelve loco, como nos han enseñado en la medicina tradicional. El cáncer son células que se vuelven locas. No, de esto nada. El cuerpo es extremadamente inteligente y intenta solucionar este problema, pues como puede, en este caso intentando disolverlo con los ácidos gástricos. Si todavía no puede, entonces el órgano sería como impotente para poder disolver este hueso. ¿Qué hace? Generará un programa biológico que aumentará su función. ¿Cómo se puede aumentar la función del estómago? ¿Cómo se puede llegar a producir más jugo gástrico para digerir mejor el hueso? Pues creciendo, desarrollando más células, creciendo, de manera que puedo ejercer más de esta función propia de este órgano. En este caso, este crecimiento a lo loco, que a lo loco no es, de la célula del estómago, es lo que llamamos cáncer. Cáncer en fase activa del estómago, que no es otra cosa sino un programa biológico que sirve en este momento, un programa inteligente que sirve para aumentar la función del órgano para poder disolver el hueso. Ahora bien, puede que en este proceso, si de verdad no se llega a poder disolver este hueso, este tumor crezca tanto que al final nos mate, porque, por ejemplo, invadirá otro órgano o yo qué sé, o crecerá tanto de desequilibrar el cuerpo a tal punto que ya morirá el lobo por otra razón, ¿vale? Pero en una primera instancia, este cáncer, este tumor que crece, no crece a lo loco, crece según algo inteligente, ¿no? Según, para seguir una función, que es disolver este hueso. Cáncer de mama. El cáncer de mama, bueno, antes decía, ¿no? Mucha gente que no cree en la biodescodificación dice, vale, si todo esto es verdad, entonces, ¿por qué hay mascota que enferma, ¿no? Si los animales siempre se saben autorregular, ¿por qué la mascota enferma? Pero espérate, ¿qué mascota enferma? Los animales en la naturaleza normalmente no es que no enfermen, enferman, o sea, desarrollan programas biológicos. Lo que pasa es que no van al veterinario, nadie lo ve, nadie le dice, oye, Leona, mira, que tienes un tumor en la mama.
la leona no se asusta, no genera otro tumor por el susto, que luego lo veremos, entonces, ¿qué pasa? Que sigue con su vida y el tumor desaparece. ¿Por qué pasa esto? Mira, una leona, por ejemplo, que está amamantando su cachorro. Un cachorro se hace daño, se lastima de alguna manera, entonces este cachorro será el más débil de la manada. En este momento, de la camada, ¿no? En este momento, ella tiene un solo pensamiento: ¿cómo puedo hacer que este cachorro lastimado se cure? Entonces, en este momento, su cuerpo desarrollará un programa biológico en la mama, ¿vale? En una mama, por ejemplo, y hará que crezca más. ¿Por qué hará que crezca más? Tumor en fase activa, crecimiento de la célula de la mama. Hará que crezca más porque solo creciendo más podrá aumentar su función propia de este tejido mamario, que sería generar más leche y además generar un tipo de leche que sea más nutritiva y que pueda curar lo antes posible este cachorro, donándole nutrición. Entonces, en este momento, como ella no sabe que tiene un tumor, lo que nosotros llamamos tumor, no se asusta, no pasa nada. Sigue dándole el pecho. De hecho, es tan lista que esta mama que ha generado el tumor, ella lo sabe y se la da solo a este cachorro y los otros cachorros siguen chupando las otras mamas. ¿Por qué? Porque ella sabe que ahí tiene un tipo de leche diferente, más nutritiva. Entonces, este cachorro, una vez que se haya recuperado, esté sano otra vez, automáticamente el tumor en la mama de la mamá leona irá en regresión y desaparecerá. Ahora bien, ¿qué pasa si el mismo tumor lo tiene tu mascota en lugar que la leona? Lo tiene tu perro, tu gato, lo que sea. Irás tú al veterinario, te preocuparás porque este animal habrá generado un tumor. El animal no se preocupa, ¿vale? Al animal le da igual que le dicen: mira, tiene aquí un tumor súper grave, te va a morir en 6 meses. El animal sigue haciendo su vida. Y luego se curará o no se curará, ahora vemos el porqué. Pero lo que se preocupa es la persona. Entonces, en la persona, mujer con cáncer de mama, va y el médico le da la mala noticia y dice: mira, tiene un cáncer de mama súper grave, que tiene, lo que es, 2 años de vida. Pues la mujer obviamente estará en este momento súper asustada y este susto se repercutirá en otra parte del cuerpo, en este caso los pulmones. ¿Por qué? Porque el conflicto de los pulmones, de momento creerme, así luego lo vamos a ver, el conflicto de los pulmones es un conflicto de vida-muerte. Entonces, en el momento que nos dicen te vas a morir o nos hacen intuir que te vas a morir, porque nosotros asociamos cáncer a muerte, entonces desarrollaremos lo que en medicina tradicional se llama metástasis. Realmente la metástasis en una medicina germánica no es lo que dice la medicina tradicional, no son células malas que migran hacia otra parte del cuerpo porque son malas. Y esto la verdad que tiene también poco sentido, porque la célula del estómago tiene funciones propias del estómago. Entonces, el hecho que migre hacia un pulmón y de pronto se vuelva célula de pulmón con la función de la célula de pulmón no tiene mucho sentido, si lo pensamos. Entonces, la metástasis en una medicina germánica no es otra cosa que otro conflicto, otro programa biológico que se desarrolla en otra parte del cuerpo porque hemos activado un conflicto en el momento que nos han dado la noticia del primer cáncer. ¿Vale? Esto ya hay que explicarlo muy en detalle porque es más complejo, ¿vale? Em, ¿Por qué las mascotas desarrollan enfermedades típicas como nosotros, típicas de la mascota, y los animales que viven en la naturaleza no? Porque los animales en la naturaleza se saben autorregular, ¿vale? Eso se estudia también cuando se empieza a estudiar Reiki. Recuerdo que me ponían el ejemplo, la gacela, que está escapando del león. Hace este esfuerzo súper grande en estos pocos segundos que escapa del león y cuando por fin ha conseguido escapar, hombre, sí, si no se escapa se muere directamente, soluciona el problema. Si consigue escaparse, tendrá un gran estrés en el cuerpo, porque claro, habrá generado altos niveles de cortisol, de adrenalina, de todo lo que pasa cuando corremos para escaparnos a un león. Pero ¿qué hace la gacela? Como es inteligente, como es un animal y se sabe autorregular, pues hará su propia higiene emocional. Entonces, por ejemplo, descansará 2 días, se restregará contra la hierba, yo qué sé. Estará con su manada, hará lo que tiene que hacer para desestresarse. ¿Por qué? Es inteligente, es un animal y en la naturaleza los animales se autorregulan.
Y esto lo podemos ver si tenemos mascota y un jardín, por ejemplo, los gatos, los perros muchas veces están ahí rodándose en la hierba, ¿no? Esta es una manera por desestresarse ellos mismos, hacer su higiene emocional. ¿Qué pasa? Que los hombres, que no somos tan inteligentes como los animales, nos pasa algo así, nos pasa un estrés muy grande, y en lugar que ir a hacer nuestro propio higiene emocional, que desestresarnos, como podría ser también rodándonos en el suelo, que nos vendría súper bien muchas veces, no lo hacemos. Entonces, la emoción se queda atrapada dentro de nosotros y nos enferma. Por eso, los hombres, que no creemos tan inteligentes y tan avanzados, pues realmente no lo somos. A la mascota le pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque si una mascota, un perro grande, por ejemplo, que hay muchos perros grandes ahora que viven en apartamentos súper pequeños, en ciudades llenas de cemento. Este perro grande no sería lo ideal para él vivir ahí. Debería vivir en el campo, correr todo el día, donde puede desfogar, hacer su higiene emocional cada vez que le pasa algo, pero no está ahí. Entonces, si un perro grande viviendo en un piso pequeño y estando a lo mejor solo la mitad del día, genera un conflicto propio, que normalmente nunca hay conflicto propio, sino que absorbe los conflictos propios del ambiente donde vive y de su dueño o dueña, y desarrolla un conflicto que lo lleva a enfermar. Este perro enferma realmente porque no puede él solo desestresarse, quitarse este conflicto, no se lo permite la situación y el ambiente donde vive. Un perro grande que necesita correr, sin embargo, lo sacan fuera para hacer sus necesidades solo 2 o 3 veces al día. El perro no necesita esto, necesita estar corriendo todo el día. Entonces, por eso enferman la mascota y no enferman o enferman la mascota los animales que están encerrados en zoológico, y no enferman los animales que están en la naturaleza. De vez en cuando sí enferman. Hemos visto el caso del lobo. De vez en cuando pasan cosas como este lobo que su cuerpo intenta disolver el hueso y no lo consigue, ¿vale? Desde vez en cuando pasan estas cosas, pero lo más normal es que los animales en la naturaleza, en su propio ambiente, no enfermen, ¿vale? Entonces, pues dicho esto, medicina germánica. El doctor Hammer, ¿vale? Descubrió, entre las muchas cosas que descubrió, la ley más famosa que descubrió se llama Ley Férrea del Cáncer. ¿Qué dice la Ley Férrea del Cáncer? Que un cáncer se activa, empieza a desarrollarse, solo en el caso que nosotros vivamos un conflicto muy fuerte, ¿vale? Como el que ha vivido él, por ejemplo. Tiene que ser muy fuerte, un shock, bioshock se llama, vivido en soledad y sin solución aparente. Si hay estas tres condiciones, ¿vale? Tendremos un bioshock, porque en el caso suyo, por ejemplo, le matan al hijo. Es un conflicto vivido en soledad, porque en este momento, aunque haya la mujer al lado, el conflicto cuando recibimos la noticia es vivido siempre en soledad, ¿vale? He vivido sin solución aparente, porque no hay solución, tu hijo se muere, y inesperado, porque no llega la noticia sin que nosotros la esperemos. Entonces, si se dan estas tres condiciones, pues se generará un cáncer, un programa biológico. También, a veces, muchas veces, sobre todo en los casos de enfermedades debidas a la desvalorización, como las enfermedades óseas o musculares, es mucho más probable que en lugar que ser un shock así que llega de repente, sea algo gota a gota, ¿vale? Algo que nos vamos arrastrando toda la vida, el mismo conflicto, por ejemplo, de desvalorización. Entonces llegaremos a los 60 años con osteoporosis, porque este gran conflicto de desvalorización eh, habrá sido poco a poco, habrá llegado poco a poco durante los años de nuestra vida y nunca le habremos puesto solución. Entonces se va acumulando hasta generar una enfermedad. Entonces, hemos visto que todas las enfermedades se generan a partir de una emoción no procesada, ¿vale? Si queremos hablar de emoción o de un programa biológico que sirve a ponerle solución a una situación que se crea. La situación en estos casos siempre está en la línea de vida de esta persona. O sea, cuando decimos en biodescodificación, un cáncer te lo tiene que curar, que es una frase que normalmente enfada a mucha gente, ¿vale? Porque, claro, como nos han dicho toda la vida que el cáncer es algo externo, no es nuestra culpa, es la mala suerte, es algo que llega desde el exterior, no nos han enseñado a tomar responsabilidades, ¿vale? De nuestra propia enfermedad, y entonces, claro, si decimos a una persona esta frase, un cáncer te lo tiene que curar, la persona se enfada, obvio.
a lo mejor ha vivido la muerte de algún familiar, dice, pero mi madre, ¿qué culpa tenía? Era una mujer súper buena, ya. Es que la enfermedad no tiene nada que ver con el bien y el mal. El bien y el mal es un concepto religioso que hemos ido desarrollando pues, en nuestra sociedad, pero que no tiene nada que ver con los programas biológicos. El problema aquí, los límites de la nueva medicina germánica y la razón, en mi opinión, por qué han nacido ramas como la biodescodificación, es que no siempre, y aquí, cuidado que vamos a empezar, vamos a poner un concepto súper interesante, ¿vale? Que está a la base un poco de todo lo que hago y del mensaje que quiero transmitir. ¿Qué pasa cuando un niño nace con leucemia? Un niño nace con un cáncer, ya nace con una enfermedad grave. ¿Qué culpa tiene el niño? Y ojo, porque aquí digo culpa a propósito, porque lo primero que decimos cuando llega un consultante a hacerse una sesión de biodescodificación es, aquí no hay culpa y no hay juicio. Ni yo te voy a juzgar, ni tú sobre todo te vas a juzgar a ti mismo. Aquí no hay culpa. Y lo quiero dejar bien claro, porque sobre todo las madres cuando empiezan a estudiar biodescodificación y de pronto se le abre un mundo y entiende por qué su hijo ha enfermado o enferma de esto o del otro, lo primero que se le genera a esta madre, lo normal, es una sensación de culpa. Y no tenemos que empezar a pensar así porque desde la culpa no vamos a tener ninguna sanación, no es útil de ninguna manera el sentimiento de culpa. Se trata de entender y poner solución, ¿vale? Porque todo ha llegado a nuestra vida por una razón, para hacernos entender algo, ¿vale? Incluyendo las enfermedades de nuestro hijo. ¿Qué pasa cuando un niño nace ya enfermo? Como no ha tenido ninguna culpa, entre comillas, no ha podido generar ningún programa biológico, porque nace ya así, entonces no hubo ninguna situación en su vida que haya podido generar en su pequeño cuerpo este programa biológico. ¿Por qué entonces ya nace enfermo? Y aquí vamos a introducir los conceptos del proyecto sentido y de la epigenética, que son dos conceptos que me encantan y que están a la base, pues vamos, de todo, porque si entendemos esto, que es lo más difícil de entender, ya lo entendemos todo, ¿vale? Entonces, atentos aquí. ¿Qué es la epigenética? Para explicar la epigenética, tenemos que, bueno, vamos a empezar con un ejemplo mejor. Nuestra abuela, ¿vale? Nuestra abuela, mi abuela, no, mi abuela, tiene 28 años y está embarazada de mi madre, ¿vale? En una época pues bastante dura. En el momento en que ella está gestando a mi madre y mi madre tiene aproximadamente 5 meses, en el cuerpo de mi madre empiezan a crecer los ovarios y los ovocitos que luego, en un segundo momento, darán vida a mí, ¿vale? ¿Qué pasa si en este momento la abuela vive una situación traumática? Por ejemplo, su marido está en la guerra o está en el extranjero trabajando y se muere. Ah, pues la abuela, aparte de ser triste, o no, porque no siempre los matrimonios eran por amor un tiempo, pero bueno, ¿qué situación podrá generarse? ¿Qué sentimiento podrá generarse? ¿Qué emoción podrá generarse en la abuela, en su cuerpo y en su psique? Lo más probable es que se genere un sentimiento bueno, de tristeza y sobre todo de miedo y de desvalorización. ¿Por qué? Porque si no tengo ahora a mi marido, que me manda cada mes el dinero que gana, pues yo que tengo otros 5 hijos, aparte de la hija de la cual estoy embarazada, no le puedo dar de comer. Nada, pues genero un conflicto de desvalorización porque yo sola, por mí misma, no puedo generar lo suficiente para alimentar a mi hijo. Entonces, viviré un trauma que se quedará grabado en mi célula, en mi sistema nervioso, en todo mi ser. Ese trauma obviamente se queda grabado también en la hija que estoy gestando y también en la célula, en los ovocitos que están dentro de la hija que estoy gestando. ¿Y quién son estos ovocitos? Ovocitos son yo, son nosotras que nacemos 2 generaciones después. Entonces, luego, normalmente se salta una generación, muy a menudo se salta una generación, ¿vale? Este tipo de cosas. Luego nazco yo y a los 14 años vivo un conflicto de desorganización. ¿Por qué a los 14 años? Porque recordemos que la abuela estaba embarazada a los 28.
Entonces, aquí introducimos el concepto, que no lo vamos ahora a profundizar porque sería muy complejo, de los ciclos biológicos adquiridos. Entonces, los ciclos biológicos, normalmente cuando encontramos un conflicto en la línea de vida de una persona, para ir excavando y para ir profundizando cuál pueden ser los primeros conflictos que lo han generado, vamos atrás en el tiempo. Normalmente hacemos la mitad. Entonces, ¿has tenido este conflicto con 28? ¿Qué te pasó con 14? ¿Qué te pasó con 7? Y vamos cada vez más atrás. ¿Por qué? Así podremos evitar los conflictos que se podrían generar en el conflicto duplicado. Por ejemplo, un conflicto a los 18, si no se solucionan, podría llegar a generar un conflicto a los 36. ¿Por qué? Porque las leyes del inconsciente funcionan así. ¿Qué pasa? Que el inconsciente, que es más o menos el 95% de todo lo que no vemos, nosotros vivimos en automático con nuestro 5%, nuestra parte consciente. Lo que pasa es que todo nuestro trauma, todos los programas que nos hacen vivir en automático están grabados en nuestro inconsciente y subconsciente. Y entonces, claro, si nos vamos ahí, si no conocemos las leyes del inconsciente, no podemos ir a trabajar ahí para desprogramar y para reprogramar para poder vivir mejor. Entonces, para poder ir a trabajar con el inconsciente, tenemos que conocer las leyes del inconsciente. ¿Cuáles son las leyes del inconsciente? Por ejemplo, la temporalidad. Para el inconsciente, el tiempo no existe, el presente no existe. Entonces, un conflicto que yo vivo ahora mismo, da igual que yo lo haya vivido en la mitad de los años que tenga ahora, o que lo haya vivido mi madre o mi abuela en la mitad de los años que tengo yo ahora, o en el doble. Tendremos que ir poco a poco, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer en una consulta de biodescodificación o de análisis del árbol genealógico, según el transgeneracional. Iremos excavando poco a poco y mirando hasta encontrar el conflicto. Parece muy loco, pero empíricamente puedo decir, después de muchas sesiones, que funciona en el 100% de los casos. Funciona siempre. Y además, no se tarda ni mucho en ir a averiguar dónde está el conflicto, o en la línea de vida de la persona, o mucho más a menudo en la línea de vida de su madre, de su abuela o de su abuelo, o sea, ¿vale? Esto vale hasta la cuarta generación, por lo menos, por lo menos. Entonces, claro, aquí introducimos este concepto, ¿no? Que es la epigenética, o sea, una emoción se graba en tu célula, en tu sistema nervioso, y tú vas, y la persona que llegan después van heredando estas emociones, aparte de heredar los ojos azules, el pelo castaño, van heredando también todas tus emociones que tú no has podido procesar. Y entonces ahí, por ejemplo, el niño que nace con leucemia, la leucemia es el conflicto más grande de desvalorización que se pueda tener, ¿vale? Este conflicto de desvalorización tendremos que ir a buscarlo en la vida, en la línea de vida de la madre o de la abuela, etc. Desactivarlo con herramientas que ahora no tenemos tiempo de ver, reprogramarlo para que en el cuerpo del niño no se dé la necesidad de tener este programa biológico, ¿vale? Ahora, ¿por qué ha nacido la biodescodificación? Porque la nueva medicina germánica nos explica, como es medicina, nos explica todo lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestra línea de vida, pero no se explicaba cosas como esta, ¿no? Como los niños que nacen ya enfermos. Entonces ahí llegó la biodescodificación para integrar con conceptos de sistémica, constelaciones familiares, transgeneracional, epigenética, morfogenética, etcétera, campo morfológico. Aquí, bueno, es un mundo, ¿vale? Integramos todos estos conceptos que nos ayudan a entender por qué muchísimos de los conflictos que tenemos en nuestra vida no vienen de nuestra vida, vienen de mucho más atrás. Y esto, uf, cuando se entiende esto de verdad, se entiende todo, ¿vale? Entonces, claro, ahí vamos a entender por qué no podemos entender muchas de las situaciones que nos pasan. Y no solo a nivel físico, ¿vale? De síntomas físicos. Muchas veces son síntomas emocionales, son patrones, ¿vale? ¿Por qué repito siempre el mismo tipo de relación, encuentro siempre el mismo tipo de pareja? Vamos a ver la vida de tu madre, de tu abuela. ¿Por qué repito siempre el mismo patrón con mis trabajos? En mi caso, siempre encontraba el mismo tipo de trabajo que tenía que ver con dinero, con finanzas, con lo económico. Luego ya analizando,
vi que tenía un problema muy grande de desvalorización, de conflicto con el dinero que venía de atrás y que aún estoy trabajando en él, porque claro, esto no va de hacer una sesión y haga, no, esto es un proceso muy largo que requiere su tiempo, porque no podemos desprogramar. Tenemos 40 años, no podemos desprogramar un conflicto que tenemos desde los 15 años en 2 días. Lo desprogramaremos y reprogramaremos en unos meses, en unos años, en el tiempo que haga falta. Esto depende de cada uno. Por eso, otro concepto importante, nunca podremos decir a nadie, la biodescodificación te va a sanar, que luego pasa, sí, claro que pasa, pero no depende del terapeuta, depende del trabajo que está dispuesto a hacer la persona, de cuánto está dispuesta a meterse en su mierda, en sus situaciones que tiene que trabajar y trabajarla. Y muchas veces esto es muy difícil, es difícil a tal punto que hace no mucho, pues una mujer me pidió información a través de una amiga sobre la sesión de biodescodificación. Esta mujer tenía problema de asma muy grave, problema de los pulmones, ¿vale? Le di la información, bueno, al final a través de su amiga, porque ella ni me contestó, me dijo que la mujer había decidido no hacerse ninguna sesión de biodescodificación porque tenía miedo. O sea, tenía miedo a la biodescodificación. ¿Qué había decidido en su lugar? Había aceptado lo que le proponían los médicos, que era pincharse los pulmones. O sea, yo me quedé así, dije, ¿en serio hay gente que le tiene miedo a qué? No se sabe, a la biodescodificación. A dar una charla, ¿no? Con una persona para ver qué podría ser el problema que te causa esto que tiene los pulmones. Sin embargo, no le tiene miedo a que te pinchen los pulmones. O sea, cosas muy locas, que pasan muchísimo más a menudo de lo que uno se puede creer. Porque literalmente hay gente que prefiere morirse antes de ir a hurgar en su mierda, de ir a meterse ahí en su problema y porque sabe que son tan graves. Hay casos, por ejemplo, muy graves, como abusos, como... Bueno, entonces, su cerebro reptiliano lo protege tanto de este dolor que le causaría meterse a trabajar estos temas, que literalmente prefiere morirse. Literal. Es así. Así que, pues este es un trabajo totalmente personal. Ahora bien, bueno, que en 10 minutos me tengo que ir porque tengo una cita, entonces no me puedo alargar mucho más, pero os voy a contar otra ley que descubrió el doctor Hammer, aparte de la ley Ferrer del cáncer. Es muy importante, y con esto ya cierro, es muy importante saber que él descubrió 4 capas embrionarias en nuestro cuerpo. ¿Qué son las capas embrionarias? Imaginaros un feto que se está desarrollando, ¿vale? Se irá desarrollando poco a poco, empezando por los órganos principales, los órganos vitales, ¿no? El corazón, pulmones, cerebro, intestino, y poco a poco irá poniendo capa a su alrededor hasta llegar a la piel, ¿no? La última capa. Pues estas capas se llaman capas embrionarias y son 4. La primera capa se llama endodermo porque está dentro, son los órganos vitales. Luego hay una capa que se llama mesodermo antiguo, que es la capa de protección asociada a conflicto de protección. El endodermo está asociado a conflicto del bocado. ¿Por qué? Porque como en la primera capa, vida, muerte, comer, no comer, entonces se asocia a conflicto del bocado. La segunda capa, el mesodermo antiguo, que envuelve los órganos, por ejemplo, son la pleura, el peritoneo, el pericardio, ¿vale? El tejido mamario también. Son mesodermo antiguo. Es un tejido asociado a todo tipo de conflicto de desprotección o protección. Por ejemplo, en el caso de la madre, desarrolla un tumor al seno para proteger el hijo, ¿vale? Porque se siente que es desprotegido. Luego, otra capa que se desarrolla es el mesodermo nuevo, huesos, músculos, ¿vale? A medida que se van desarrollando, nace el mesodermo nuevo, que está asociado a todo tipo de conflicto de desvalorización. Hueso, músculo, ligamento, nervio están asociados a conflictos de desvalorización. Y en último, la última capa en formarse, la capa más externa, la piel, normalmente la piel, la córnea, bueno, y otro pequeño tejido, porque cada órgano realmente está formado por más tejido, ¿vale? Porque esto es más complejo, no vamos a alargar aquí.
La última capa es el ectodermo, ecto, fuera, la capa externa, que es la capa que tiene conflicto de contacto, eh, se dice contacto o separación, ¿vale? Porque es la capa con la cual nosotros percibimos el mundo. Con la piel podemos tocar, podemos percibir, etcétera. Entonces, todos los conflictos, por ejemplo, la dermatitis, que es muy común, asociada a la piel, serán conflictos de contacto o separación. O quiero mucho estar en contacto con esa situación, con esta persona, o muchas veces no quiero estar en contacto, ¿vale? Típica dermatitis de pañal de los niños pequeños que quieren estar en contacto con su madre, que le cambie el pañal, o con su padre y no con los seños de la guardería. Entonces, si le toca el culete, los seños de la guardería para cambiarle el pañal, desarrolla un rash cutáneo, desarrolla esa dermatitis de pañal, que realmente no es otra cosa que no quiero ser tocado por la mano de esta señora, quiero ser tocado por la mano de mi madre, ¿vale? Dermatitis en los brazos, en los niños, en el interior de los codos, la zona de los abrazos. Con esto abrazo a mamá, con esto abrazo mi peluche también. Entonces, si me falta el contacto de mamá o de mi peluche, de la persona que yo siento que es mi referente afectivo, pues se desarrolla la dermatitis aquí, en la zona de los abrazos. Entonces, dicho todo esto, ¿cómo nos puede ayudar la biodescodificación? Que yo junto siempre con la nueva medicina germánica, porque siendo una persona muy, también muy científica, ¿no? Muy, por esto me llamo la materialista espiritual, porque en mí se integran estas dos partes, ¿no? Me encanta la espiritualidad, pero siempre la bajo a tierra. Me gusta entender la razón de las cosas, bajar la tierra, literalmente. ¿Por qué pasa esto? Entonces, soy muy, con mentalidad muy médica, muy, muy científica en ese sentido. Por eso me encanta la nueva medicina germánica, porque no te explica las cosas así de manera volada. Ay, sí, mira, me duele algo en la boca, entonces es un conflicto de comunicación, el chakra garganta, que sí que también, maravilloso. Pero, ¿qué te duele en la boca? Te duelen los dientes, te duele la lengua, te duele la mucosa, te duelen los labios, ¿qué te duele? El paladar. Porque cada parte de la boca es un tejido diferente de estos cuatro tejidos, de estas cuatro capas embrionarias que he mencionado. Entonces, según qué conflicto es, de ahí la importancia enorme de la diagnosis médica específica y luego ir a un biodescodificador a hacer una consulta. ¿Por qué? Tenemos que saber exactamente qué tejido está implicado para saber qué tipo de conflicto, si de bocado, si de desprotección, si de desvalorización o si de separación-contacto, está implicado en este tipo de tejido. Si no, no lo podemos descodificar bien. Y a partir de ahí, pues empezaremos a analizar lo que haga falta. Nos meteremos también en el transgeneracional, en la epigenética, en la sistémica, que bueno, no hemos tenido mucho tiempo de hablar de sistémica ahora mismo, pero en breve. Todos nosotros pertenecemos a un clan, ¿vale? Un clan que es nuestra familia. Entonces tenemos que ver este clan como fuese una entidad, una persona, ¿vale? Y razonar así. Esta entidad, que es el espíritu del clan, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, actúa como fuese un clan, ¿no? En el neolítico, un clan que tiene que asegurar la supervivencia de su miembro. A veces, para asegurar la supervivencia de su miembro, tendrá que perder por el camino algún miembro y hacer que se muera, como pasa en la naturaleza, dejar atrás un cachorro porque no podría impedir escapar de un peligro más grande y que se mate todo el clan. Y el espíritu del clan es lo que hace que nosotras o nosotros encontremos un tipo de pareja, que elijamos un determinado trabajo. Ejemplo, generación de médicos. ¿Por qué? Porque en las generaciones anteriores hemos vivido una guerra, no teníamos recursos, no teníamos médicos, entonces todo el mundo se ha muerto porque no teníamos recursos médicos. Entonces, generaciones siguientes, una estirpe de médicos, de enfermeros, de profesionales de la salud. Hemos sufrido una injusticia muy grande en el pasado. Yo qué sé, una mujer mandada a la hoguera, por ejemplo. Generaciones siguientes, una generación de abogados, policía, notario, jueces, todo lo que tiene que ver con la justicia, hacer justicia, ¿vale? Trabaja un poco así, el espíritu del clan, digamos. Bueno, dicho esto, chicos, a mí me encantaría estar aquí otra hora, ¿vale? Tenemos un grupo, ¿vale? Donde una vez que haya escuchado la clase, podéis hacerme todo tipo de preguntas o voy contestando ahí directamente en el grupo. Seguramente daré más clases así de forma gratuita, hablando de diferentes temas.
Y claro, y me faltan muchísimas cosas por decir. Pero si os ha interesado esto, si pensáis que la nueva medicina germánica y la biodescodificación os pueden ayudar en vuestra vida, en la vida de vuestros familiares, ¿vale? Como me han ayudado a mí, porque literalmente os lo digo, yo desde que empecé todo este proceso de sanación, literal, mi familia de estar hecha polvo, como he comentado antes, ¿no? Años de problemas gastrointestinales, problemas respiratorios, etcétera. Yo no sé la última vez que han ido al pediatra a mi hijo, más de 2 años. O sea, que no tienen nada, nada, pero ni yo, ni mi pareja. Y en el momento que desarrollamos un pequeño conflicto, yo soy capaz de descodificarlo casi en el acto y entonces de pararlo ahí. Ejemplo, y ya con esto ya termino porque podría dar miles de ejemplos. Mis hijos, uno, el menor, no ha sufrido nunca de ningún tipo de otitis, nada, nada, no tiene problema de oído. ¿Por qué? Porque toda la vida, por la razón que sea, ¿vale? Nuestra dinámica de familia y de relación con los hijos, que también daría lugar a otra clase. Yo nunca le he regañado, siempre es mi hijito de mi corazón, siempre lo hace todo bien, siempre tengo palabra bonita para él, ¿no? Para mi hija, que es más compleja la relación con ella, pues mi hija le damos mucha regañina, ¿vale? Y hemos tenido que pelearnos mucho con ella, por la razón que sea, ¿no? Dinámica de los hijos. Pues ella ha tenido alguna otitis de pequeña y tiene, por ejemplo, un oído, casualmente el izquierdo, ella es diestra, entonces la parte relacionada con la madre, con toda su parte más afectiva. Cada vez que le empieza un dolor de oído, yo sé siempre por qué. Pienso, ¿qué ha pasado el día anterior, 2 días antes? Ay, pues mira, que a lo mejor la he regañado demasiado por este tema, tal, ¿no? Entonces, claro, me corrijo y intento ponerle un poco más de dulzura o hablar con ella o empezar a decirle cosas bonitas. ¿Por qué? Porque ya sé que el conflicto de la otitis es un conflicto de no querer oír determinado tipo de cosas. Y también dependiendo de qué lado lo oído, a veces es querer oír mucho una noticia que nunca llega, ¿vale? Eso también puede ser. Ahí también daría para otra clase. Pero el tema es que yo veo el conflicto, ¿vale? Y enseguida lo descodifico y le pongo solución. O por lo menos intento ponerle solución. Pongo de mi parte, hago todo lo posible para que este conflicto desaparezca. Y funciona, ¿vale? Y no es magia, es nueva medicina germánica. Esto tiene una explicación biológica, no metafísica, no volada, no hay la emoción, qué bonito, los chakras, no. Tiene una explicación médica. Otra cosa que todavía no se haya reconocido según la ciencia, y aquí sería otro tema, ¿vale? No esté en la revista científica. ¿Por qué? Porque yo creo que tampoco hay interés que se descubra todo esto, porque no hay interés. Porque si todo el mundo supiera usar esta herramienta, se vendería mucho menos medicamento. Porque os digo yo que conmigo la farmacia en los últimos 3 años no se iban a forrar, vamos, me caducan todos los medicamentos. Si tengo ahí un par de aspirina, de ibuprofeno así de emergencia y me caducan todos. ¿Por qué? Porque no lo uso nunca. No me hace falta. Así que yo puedo contar esto empíricamente, según mi experiencia propia. Bueno, todo esto lo voy a resumir en un curso, ¿vale? Que va a ser mi primer curso y que voy a dar en junio, ¿vale? Durante 5 días. Va a ser un curso súper intensivo y va a resumir todo lo que yo he aprendido en estos años relativamente a cosas más científicas, como nueva medicina germánica y, y exactamente el cuerpo y cómo funcionan los programas biológicos, y una parte más teórica, más volada, ¿vale? Más hierba, como la queramos llamar, más de sistémica, de transgeneracional, que sirve a entender todo esto, porque las dos partes van integradas, por lo menos en mi vida y mi experiencia. Entonces, este curso será un curso de 5 días. ¿Por qué 5? Porque 4 días sirven para ir a desglosar e ir en profundidad a analizar las 4 capas embrionarias que he mencionado antes, ¿vale? Mesodermo antiguo, mesodermo nuevo, endodermo y ectodermo. Y en cada una de estas capas embrionarias
¿vale? Hay determinado órgano y determinado tejido que genera determinada enfermedad. Entonces, iremos a analizar en el detalle, en estos 4 días, según la capa embrionaria del día, todos los problemas, las enfermedades de esta capa embrionaria relativa a este tipo de conflicto. Un día será conflicto de bocado, un día de desprotección, un día de separación-contacto y un día de desvalorización. Entonces, cada conflicto con sus órganos. E iremos explicando exactamente por qué se desarrolla este tipo de enfermedad, programa biológico, ¿vale? En este tipo de tejido, en qué fase, si es fase activa, si es fase de reparación y cómo identificarla, de manera que nosotros podamos, a nosotros mismos, a nuestro hijo, a nuestro familiar, a quien sea, saber ya de qué va cada enfermedad, ¿vale? Entonces será un análisis detallado. Y otra clase, que todavía no sé si la vamos a poner en principio o al final, todavía me lo estoy pensando, es una clase para explicar precisamente en detalle toda esta parte que le falta a la nueva medicina germánica, lo que decía antes, ¿no? Esta parte que el doctor Hammer no se podía llegar a explicar porque era médico, era oncólogo, entonces no había estudiado otra cosa, no había estudiado constelaciones familiares, sistémica transgeneracional. Esta parte vino después, a integrar perfectamente todo el tema de la nueva medicina germánica. Entonces, en esta clase pues miraremos todo lo que decía antes, los ciclos biológicos, el transgeneracional, el árbol familiar, la sanación del árbol familiar, la sistémica, el espíritu del clan y todo este tipo de temas que sirve en el contexto para poder descodificar lo que nos pasa, ¿vale? Y bueno, este curso, daré los detalles en los próximos días en el grupo, ¿vale? Será grabado, por supuesto, porque bueno, de momento yo puedo hacerlo por la mañana, entonces serán 5 mañanas seguidas, porque es cuando yo puedo grabar antes que termine el cole, luego este verano va a ser más difícil. Entonces he decidido eh, hacerlo un poco así, con prisa, pero dejarlo ya grabado para junio. Entonces se quedará grabado, ¿vale? Y serán estos 5 días seguidos. Quien puede participar, maravilloso, porque podremos hacer algunos debates y preguntas en directo. Y esto, y de verdad, yo de corazón, pues daré toda la información adquirida en estos años. Obviamente no deja de ser un curso de 5 días. Cuando os he dicho antes, la nueva medicina germánica podemos ir estudiándola 10 años, pero depende a qué nivel la queremos estudiar. Eh, pero lo que quiero hacer yo es resumir lo más posible y de la manera más simple posible, pero con conceptos claros, ¿vale? O sea, esta enfermedad, este programa biológico se genera por esta razón, que son científicas, que tienen una razón, un programa biológico inteligente. ¿Por qué funciona así? ¿Por qué pasa esto? ¿Vale? Y cómo podemos hacer, evidentemente, para que no pase o para que no pase más. ¿Vale? Entonces, al final de este curso, pues todo esto lo tendremos claro, lo habremos entendido. Y además, pues tendremos soporte indefinido, ¿vale? Por grupo WhatsApp. Así que os animo, si os interesa todo esto, os digo, a mí literalmente me ha cambiado la vida y mi misión ahora es que cambie la vida a cuanta más personas posible, porque realmente creo que esto es el futuro de la medicina, de la ciencia y que cada vez más vamos en esta dirección, cada vez más profesionales eh, están yendo hacia esta dirección, o sea, sin nada quitarle a la medicina tradicional, como estaba diciendo, simplemente integrando y complementando todo este conocimiento para un fin último que es el bien integral, holístico de la persona entendida como cuerpo, como psique, como mente, como emociones, como todo, ¿vale? El bienestar general de la persona. Bueno, y ahora nada, os dejo porque no me queda más tiempo. Espero que haya sido útil esta clase. Os repito, muchísimas más cosas podríamos contar, pero bueno, habrá tiempo de contarla en otro directo que iré haciendo, ¿vale? Ahora espero empezar también con YouTube y hacer unos directos semanales, fijo, para extender un poco todo este tipo de conocimiento. Y nada, me ha encantado estar aquí con vosotras y nada, espero que os sirva, por lo menos para reflexionar durante el día de hoy o cuando vaya a escuchar la clase. Muchísimas gracias a todos
y nos vemos en el curso o en la próxima clase. Adiós.